Vamos a pasar a lo más importante, a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 32. 33, perdón. Romanos 11, 33. Gracias, Jesús. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Vamos a repetir el nombre de Jesús. Bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue? ¿O quién fue su consejero? Amén. Amén. Toma asiento. En esta mañana de bendición, lluvia, tanta necesidad que hace. Señor Dios. En esta mañana especial Dios tiene esta palabra. Hola Jesús. ¿Y en cuántas oportunidades hemos leído esta palabra y no la entendemos? La leemos y no la entendemos. No entendemos lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Y es tan importante esta palabra que Dios tiene para nosotros. Es tan importante que dice que jamás volverá vacío. Amén. Gracias, Señor. Como esa palabra que fue enviada el jueves, el martes, el domingo, y así esa palabra que sale de tu lugar jamás vuelve vacía. ¿Y qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta palabra? Para poder entenderla, tenemos que meternos y introducirnos en el contexto. ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo a través de estos versículos? Es la grandeza de Dios. Amén. Es su omnipotencia. Amén. Es su majestad gloriosa. En la mente del hombre y de la mujer muchas veces no entiende por qué suceden las cosas que suceden a nuestro alrededor. Tal vez caminamos por años y no entendemos cuál es el plan, cuál es el propósito por el cual estamos dentro de la casa de Dios. Amén. Y van sucediendo cosas que se van sumando a otras. Y llega un momento que el hombre y la mujer comienzan a debilitarse espiritualmente. Y no encuentra el sentido, el por qué voy a la casa de Dios. Santo. ¿Sucede? ¿Sucede en nuestras vidas? Ayúdanos, Señor. ¿Quién en algún momento ha pasado de las pruebas, luchas y dificultades que van pasando en nuestras vidas, entra un cansancio y buscamos la respuesta? Buscamos esa respuesta, buscamos esa palabra oportuna para nuestra vida que nos aliente, que nos fortalezca para seguir peleando. Y el apóstol Pablo le decía a los romanos, y le hablaba de algo muy importante, que es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Si bien nosotros decimos que amamos a Dios, porque Dios es amor, pero dentro del contexto hay una palabra que dice que también es fuego consumidor. Amén. Y que Dios es un Dios justo. Amén. Y también dice que es un Dios piadoso, que no se complace en la maldad, sino que Él es grande en amor y en misericordia. Amén. Pero para poder entender este contexto, debemos despojarnos de muchas cosas.
decirnos Dios a través de esta palabra. Mire lo que dice. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hoy por la mañana el Señor me da este mensaje y lo primero que dice, ¿qué piensa que dice? Buscar la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué otra palabra? Inescrutable. Inescrutable. Insondables. Que es tan profundo, este es el significado, que es tan profundo. Está hablando cuando nosotros decimos, hermano, ¿usted conoce a Dios? Amén, lo conozco. ¿Por qué lo conoce? Porque me salvó, me libertó. Gloria a Dios. Esos son atributos. Santo. Pero conocer al Padre, conocer a Dios, es mucho más que eso. Está hablando de las riquezas de Dios, lo profundo de Dios, la omnipotencia de Dios, que eso es mucho más importante. Es importante, es importante. Y mira lo que dice, insondables son tus caminos. ¿Y qué quiere decir? Que es tan profundo que no se puede alcanzar su profundidad. La mente, el amor de Dios para nuestra vida es tan grande, es tan profundo que no lo podemos alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Inescrutable, que no se puede ver, no se puede guardar. ¿Por qué? Porque no se puede comprender. Hay cosas que nosotros, hermanos, muchas veces golpeamos y golpeamos y queremos saber cosas que no están a nuestro alcance. Santo. El profeta le decía a Israel, el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel, le decía, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Amén. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más profundos. Santo. ¿Por qué contendía Job con Dios? Y así contendía y le reclamaba cosas. Pero llegó el punto donde Dios le dijo, Job, ¿dónde estabas tú cuando fue formada la tierra y el universo? Santo. Santo. Dios. ¿Qué le estaba dando a entender Dios a Job? Que él solamente no tenía que entender la profundidad de la situación, él tenía que seguir creyendo en Dios. Gloria. Nos está diciendo a nosotros que tenemos que creer en Dios. Pase lo que pase, situaciones que estén a nuestro alrededor, no irnos. Gloria. Santo. Porque los pensamientos de Dios son profundos, son inalcanzables para nuestra mente. Pero sucede algo. Cuando Nicodemo fue a Jesús, fue de noche, interesado a ver quién era ese maestro. Y Jesús le dijo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Amén. Siendo maestro Amén. de la palabra, le dijo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Ya siendo viejo, ¿cómo voy a entrar por segunda vez al vientre? Es necesario que nazca del agua y del espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Qué sucede en ese momento para nosotros poder entender las cosas de Dios? ¿Recuerdan el mensaje de la palabra de Dios el día domingo? Los que vinieron. Uno estaba de viaje, otro cristiano. Se perdió la bendición. ¿Recuerdan? ¿Quiénes vinieron? Gloria a Dios. ¿Qué le sucedía a Pedro en ese momento? Se perdía la gran bendición del Pentecostés, de recibir el Espíritu Santo. Pero aquellos que estaban aún con Jesús, cuando le da la gran comisión, hace dos cosas el Señor en su vida. ¿Recuerda cuál era? ¿Qué era lo primero? Dice que sopló. ¿En quién? El discípulo sopló ¿qué? Sopló y recibieron el Espíritu Santo. Primera cosa, sopla el Señor, recibe el Espíritu Santo. La segunda cosa, cuando recibe el Espíritu Santo, ¿qué sucede en su vida? Se le abre el entendimiento. Oh, profundidad
hermano, el Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Qué es? Poder de Dios. ¿Qué es? Sabiduría de Dios. ¿Qué es? Conocimiento de Dios. ¿Qué es? Ciencia. 7 atributos: poder, conocimiento, ciencia, templanza, fe. Esos son los atributos del Espíritu Santo. Amén. Cuando alguien le dice, hermano, ¿usted conoce al Espíritu Santo? Amén, lo conozco. ¿Por qué lo conoce? Porque él es sabiduría, entendimiento, fe, templanza, temor de Dios. Y cuando decimos, oh, sabiduría de Dios, ahí comienza el hombre a entender de qué se trata esto. Amén. Pero debemos recibir a Jesús en nuestros corazones. Amén. Amén. Debemos de rendirnos a las plantas de Jesús. Amén. ¿Esto es para cualquiera? No. No, Señor. Vamos a ver lo que dice en los primeros capítulos. Capítulo 11, versículo 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hace una pregunta. De ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarle celos ¿a quién? A los israelitas. Él vino a los judíos, a los israelitas, ellos lo despreciaron, Amén. hasta lo mataron. Bendito Dios. ¿Qué dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11? A lo suyo Que vino. Él vino a los suyos y los suyos que hicieron, No lo recibieron. lo despreciaron. Pero dice una palabra importante: a los que aman su nombre, a los que aman a Jesús, le dice una palabra importante: le dio potestad Amén. de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir cuando Él te dice que te da la potestad? Te da la potestad. ¿Y sabes lo que significa potestad? Legalidad. Autoridad jurídica y legal. Amén. Jurídico y legal. ¿Eso qué quiere decir? En el ámbito espiritual, en lo que nosotros vemos el sacrificio de la cruz, rumbo al Calvario, vemos la cruz, uno que estaba a la derecha, otro que estaba a la izquierda, y vemos el sacrificio y la sangre que fue derramada. Eso fue importantísimo, porque se cumple la palabra, Isaías 53. Pero en lo jurídico y legal, en lo espiritual, en lo que el hombre no puede ver ni percibir las cosas espirituales, sucedieron cosas maravillosas para nosotros. Gloria. De eso se trata. Y en esas cosas maravillosas, Él nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Para poder entender esto, tenemos que ser hijos de Dios. Amén. Amén. Debemos entender, el Espíritu Santo tiene que entrar en nuestras vidas. Se nos abre el entendimiento. Sea honesto. Cuando Dios te dice, y leemos esta palabra, yo la leía por mucho tiempo y no la entendía, hasta que pude entender un día, cuando la unción y la revelación del Espíritu Santo vino a mi vida, y entendí que debo humillar en mi vida a las plantas de Jesús. Amén. Esto es simplemente para los que han doblado las rodillas delante de la presencia de Dios. Cantamos un coro recién, Sí. no hay lugar más alto. Gloria. Más alto, Gloria. más alto. Y está en los pies de Jesús. Amén. En lo terrenal, el hombre quiere estar allá. En lo espiritual, hay que estar allá abajo. Amén. A los pies de Gloria. Cristo. Si sus transgresiones, y si sus transgresiones es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿qué es la perdición del mundo? ¿Qué es la perdición del hombre y de la mujer? ¿Qué
la perdición para aquel que dice yo creo en Dios y no alcanza sus metas, no ve los frutos de su trabajo, no ve el fruto de su esfuerzo, no escucha y no recibe las respuestas a las oraciones de parte de Dios. Clama y ora a Dios y no hay respuesta. Algo está pasando en nuestras vidas espirituales. ¿Y la respuesta cuál es? Las transgresiones del hombre natural, de aquel que dice ser cristiano, sus transgresiones es la riqueza de qué? Es la sabiduría. De este mundo. Si entendemos lo jurídico y espiritual de la palabra de Dios, hermanos, hay alguien que está fiscalizando todos los movimientos que estamos haciendo. Y se llama, ¿quién es? Satanás. Dios tiene que cumplir su palabra. No se puede ir ni para allá, ni se puede ir para allá. Dios tiene que cumplir, aún Dios, siendo poderoso, tiene que cumplir su palabra. Porque si no cumple su palabra y es amor y justo, ¿qué sucedería si Dios no es justo con nuestras vidas? Es injusto. Un ejemplo. Alguien entra a su casa, roba algo, lo agarra la policía, es llevado, es enjuiciado, y le toca un juez bueno y lo perdona y lo deja libre. Pero usted está reclamando justicia. ¿Qué es el juez? ¿Es un juez justo o un juez bueno? Para el delincuente es bueno. Para el que sufrió el robo es una injusticia. Y en lo jurídico y legal sucede exactamente lo mismo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la justicia de Dios se revela porque ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. El Evangelio se revela ¿por qué? Por fe. Y por fe dice la palabra, el justo vivirá. Aquí nomás, Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Para poder entender la justicia de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo vivirá. Más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivimos nosotros? Porque Dios es bueno. Porque Dios es justo. Porque Dios tiene que practicar su justicia en nosotros. En nosotros es revelado el Evangelio. ¿El Evangelio de qué? De justicia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces, hermanos, esto se trata de tener fe y de ocuparnos en nuestra salvación con qué? Con temor y temor. No empieces a cuestionar las cosas que te están pasando. Porque Dios es soberano. Amén. Si estás pasando por una prueba difícil, estás pasando por una dificultad, estás pasando por lo que estás pasando, yo no sé. Pero tú sabes en este momento cómo has venido a la casa de Dios. Sabes cómo has llegado. Tal vez has venido con la última fuerza. Dios lo sabe. Esa fe, el Evangelio dice que se revela por fe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el que cree. ¿Qué es el Evangelio? Es una buena nueva de salvación. Amén. Y esa buena noticia para nosotros, hermano, cuando dice que es buena noticia para salvación, hermano, créelo. El Evangelio es la solución para tu problema. ¿Pero para quién? Para el que cree. Para el que cree. La mente de Dios se revela al hombre a través de qué? A través de la palabra de Dios.
Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder tener la bendición de Dios. Amén. ¿Cómo provocó Josué la bendición para su vida? ¿Cuántos años vivió Josué? ¿Alguien sabe? 110 años. Gobernó 30. Presta atención. Vivió 110. Gobernó 30. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a gobernar? 80. 80. ¿Cuántos años estuvo en el desierto con Moisés, al lado de Moisés? ¿Cuántos años tuvo? 40. 40. Cuando fueron sacados de Egipto, ¿cuántos años tenía él? 40 años. A partir del momento que escucha la palabra de Dios a través de Moisés, que lo iba a sacar, en Josué comenzó a provocar algo en su vida. No fue algo mágico de las últimas palabras que dijo Josué allí en el último capítulo: y casa y yo serviremos a Jehová. Eso fue consecuencia de toda una vida. Toda una vida de fe. Toda una vida de conocimiento. Toda una vida de temor. Porque él no andaba, él no quería ser el primero, él no quería ser el perfecto, él estaba al lado de Moisés y escuchaba. Iba Moisés allí, estaba observando. Dios hablaba lo que le decía a Moisés y Josué que hacía. Escuchaba lo que Dios le iba diciendo a Moisés. Y toda esa palabra que iba haciendo en su vida, que iba haciendo los prodigios, que iba haciendo los milagros, que iba haciendo todo lo que iba sucediendo a su alrededor, se lo iba ¿qué? Incorporando ¿dónde? En su corazón. Cuando llega en el capítulo 1, versículo 9 de adelante, le dice Josué: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Pero en el versículo 5 le dice dos palabras importantes y claves para nuestras vidas. Para que te salga bien, Josué, medita mi palabra de día y de noche. Guarda ¿qué? Mi mandamiento. Guarda todo lo que en él está escrito. Punto final. Y ahí viene la bendición. Y le dice: guardando todo esto, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino. ¿Cómo era la bendición de Josué? ¿Se la enviaba a Dios? ¿O él provocaba, él causaba la bendición para su vida y para su familia? Él la provocaba. Porque le dijo: entonces, si haces esto, esto y esto, vas a provocar ¿qué? La bendición para tu familia. Entonces, guardando, harás prosperar tu camino. Ahora, la pregunta es: pero eso es el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es la misma. Guardemos la palabra de Dios. Guardemos la palabra de Dios y vamos a provocar en nuestras vidas la bendición que estamos buscando. Amén. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Es Jehová nuestro pastor? Sí. Todo lo puedo, Nuevo Testamento, todo lo puedo porque Cristo Me fortalece. provocamos la bendición de creer en Dios. Amén. Si no lo estamos haciendo, estamos en graves problemas. Hemos recibido el Espíritu Santo, se nos abrió el entendimiento, porque si no está el Espíritu Santo en nuestra vida, no hay entendimiento de parte de Dios. Dios nos revela, Dios no se manifiesta en nuestra mente. ¿Por qué? No hay una renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Seguimos con esa vieja mentalidad. Amén. Seguimos con ese viejo hombre en nuestra vida. Y ahí viene el problema. Cuando la carne, cuando el hombre común quiere ser un hombre espiritual. Josué, ¿qué era? ¿Un hombre carnal? ¿Un hombre espiritual? ¿Cómo era Josué? Un hombre espiritual. Espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué era un hombre espiritual? Porque manifestaba lo que él hablaba,
lo había vivido. Lo que él hacía, había escuchado de parte de Dios lo que debía de hacer. Cuando el hombre carnal quiere ser espiritual, jamás va a prosperar su camino, porque no se ha apartado. Nunca le digo, se aparte de tu boca este libro de la ley. Amén. Está la palabra de Dios en nuestra vida en continuo. Gloria a Dios. Qué bendición tenemos de parte de Dios, que en esta noche nos está hablando y nos dice esta maravillosa palabra. ¡Oh! ¡Cuán grande! ¡Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Es el conocimiento, la riqueza de Dios, la sabiduría de Dios, el temor de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, en la que transforma nuestro conocimiento, la que desechamos el viejo hombre y dejamos que crezca el nuevo hombre. ¿Para qué? Para tener el pleno conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son tus juicios? En disfrutar tus caminos. Gloria a Dios. Qué difícil es entender a Dios. Dios no es un Dios de casualidades. Si estás esperando que Dios provoque algo en tu vida, ojalá Dios, ojalá esto, ojalá lo otro. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es organizado. ¿Qué es? ¿Alguien dijo por ahí? De orden. Nosotros somos los desorganizados. Nosotros somos los desordenados. Que queremos llevarlo y forjar a Dios a que haga nuestra voluntad. Y no es así. Dios no trabaja con nuestros sentimientos. Dios trabaja con principios. Y su principio, en primer lugar, es obediencia. Amén. Cuando Dios, allí en el principio, dice la palabra, Génesis capítulo 1, en el principio, de todas las cosas, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo el Verbo? Ordenaron todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos son ordenados. Amén. El Padre, el Verbo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo es ordenado. Dios no trabaja al azar, por casualidad. Qué suerte que tenés, qué bendición. No, hermanos. Si Dios te ha dado y tenés lo que tenés, es porque en algún momento has provocado esa bendición. Amén. No creas que jamás vas a tener algo de parte de Dios porque te lo mereces, sino porque has causado esa bendición en tu vida. En las debilidades, en las flaquezas, con la última fuerza, pero has provocado esa bendición. ¿Por qué? Porque has entendido qué es el Evangelio. Gloria a Dios. No trabaja por el azar. Dios tiene un plan. Porque dice la palabra de Dios, más ha venido el cumplimiento, el tiempo de enviar a su Hijo. Cuando dice esta palabra en el libro de Isaías, ¿qué son estas palabras? Palabras planificadas.
Ha llegado el tiempo de la restauración. Ha llegado el tiempo donde el Padre ha enviado a su Hijo. Esas riquezas inescrutables, la profundidad del conocimiento de Dios es enviada ¿a quién? Al hombre, es revelada al hombre y a la mujer. No estamos aquí por casualidad, sino porque Dios se reveló a través del Espíritu Santo y entendemos cuál es el mensaje de Dios en el Calvario de la cruz. Gloria a Dios para siempre. Necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos amigarnos con Dios. ¿Por qué digo necesitamos amigarnos con Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué necesitamos de ese amigo incondicional a nuestro lado? Porque si hacemos su voluntad tenemos garantía, hermano, de su plena bendición para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Cuán insondables son los caminos de Dios. Con lo que está escrito en la palabra es más que suficiente para que nosotros podamos entender y comprender cuál grande es el amor de Dios para nuestras vidas. Tiempos peligrosos, tiempos, hermanos, muy peligrosos. En lo jurídico y legal, espiritual, están sucediendo cosas terribles. Leía hace unos días, 2 o 3 días atrás, donde se reunieron varios líderes, entre comillas, espirituales de distintas religiones. Y han firmado un concilio de paz, una tregua, para buscar en conjunto soluciones espirituales para el hombre y la mujer. Primer punto, el deterioro de lo que es la familia. ¿Por qué tantos robos, suicidios? Se reúnen para solucionar cosas que nos pasa a nosotros en común. ¿Y qué decía la palabra? Que van detrás de la riqueza de este mundo. Ese es el pecado. El hombre tiene fijas las cosas de este mundo. Y si no se arrepiente de sincero corazón delante de la presencia de Dios y acepta el plan perfecto de la salvación que es Jesucristo, hermano, nadie podrá reconciliarse con Dios. Amén. Pastores, predicadores, evangélicos, donde llenan estadios, mega iglesias, reunidos y firmando esa tregua para las naciones, buscando un nuevo pacto, y ese pacto lo quieren firmar con Israel. Un pacto de reconcilio, una unidad en Cristo. Y para el hombre común es formidable eso lo que se va a hacer. Que todos los caminos conducen a Roma. No importa
en quien creas, sino todos los caminos conducen a Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? No es así. Todo lo contrario, que Jesús El único camino. es el camino. Amén. El único es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie dice, nadie va al Padre o viene al Padre. ¿Cómo es? Nadie va. Nadie va. Y ahí está la trampa donde han firmado. ¿Y sabe por qué han firmado en esa trampa? Y todos los evangélicos que no tienen un fundamento en la palabra van detrás de ese seguidor, porque él firmó que hay que tener una comunión con la iglesia romana, hay que tener una comunión con el Islam, hay que tener una comunión con el musulmán, porque todos somos hijos de un solo Padre. Esto lo digo para que entendamos y quede en claro, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en su palabra. Amén. Y Dios nos dio toda la potestad legal y jurídica de ser llamados hijos de Dios. No necesitamos ningún amparo de ninguna iglesia, de ninguna organización, ni ninguna institución. Nuestro amparo está en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Porque vendrán en los tiempos últimos, tiempos peligrosos, tiempos donde apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar de la fe? Que un día creí en Jesús y al otro día ya no creo más. Pero sí creo que lo que me dicen la fábula de otro hombre, ahí está la solución para el problema. Por cuanto dice la palabra de Dios, por cuanto no has creído en la palabra de Dios, Dios mismo permite que, dice el libro de Crea la mentira. caigas y creas en la mentira. Entonces eso nos tiene que abrir los ojos a nosotros, hermanos, abrir los ojos espirituales. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo esto lleva a un solo punto, a que comience el gobierno del anticristo. Pero hay algo que lo detiene, dice la palabra, y es la iglesia, es el Espíritu Santo. Amén. Pero en ese momento va a suceder. ¿Cuándo? No sé, pero va a suceder. A la tarde, mañana, no sé. Pero dice la palabra, erguíos, cuando todas estas cosas acontezcan, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Danos señal de esos momentos, Señor. Danos señal. ¿Cuál es la señal? Que nadie os engañe. Amén. Hay alguien que está preocupado en engañarte. Y se llama Satanás. ¿Cómo me va a engañar? ¿Cómo me va a engañar? Si no conozco a Dios. Si no conozco la palabra. Si no la tengo atesorada en mi corazón. Si no está impregnada hasta los tuétanos de nuestros huesos. ¿Cómo es que tiene que estar impregnada hasta los tuétanos de nuestros huesos? Había una ancianita que se partió de la presencia de Dios, la operaron y mientras estaban operando, cuando sale de la operación, le llaman la atención a los enfermeros, las enfermeras y a los doctores, y no entendían lo que le decían. Pero ella le estaba predicando, aún con los efectos de la anestesia, le decía a los doctores y a la enfermera que se arrepintieran de su pecado, que la única salvación estaba en Jesucristo. Amén. Y que si ella se moría, se iba a la presencia del Señor, porque había peleado la buena batalla de la fe, su carrera había peleado. Y dice que iba a recibir su corona de justicia, no solamente ella,
sino a quién, a todos los que aman que la venida del Señor. Y ese amor a esa venida es lo que nos hace estar alerta, hermano. Que nadie venga y te saque de donde Dios te ha puesto. ¿Y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Para entender o profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia del conocimiento, cuán insondables son sus juicios e inescrutables su camino, la palabra de Dios tiene que entrar en tu vida y tiene que entrar y tiene que ser parte de tu vida. Tiene que estar arraigada hasta los tuétanos, hermanos. Esa palabra. Pero ¿cuándo se mete esa palabra? Cuando la amamos. No solo amamos la palabra, sino amamos de cuál proviene esa palabra. El dador de la vida, el pan de vida. Dios te bendiga. No aflojes, no te distraigas por nada. Prosigue la meta. Erguíos, porque vuestra redención está cerca. Que nada, nadie te pueda apartar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada. Nada, ni nadie puede apartarte de lo que un día has creído. Ese maravilloso evangelio que es poder de Dios para salvación.